Hola, buenos días a todos. Quería comentarles que hoy nos acompaña el doctor Ignacio Roca. Él es médico de planta de la Unidad de Patología Trasplante Hepático del Hospital de Cruce de Buenos Aires y también es subjefe del Servicio de Patología y Trasplante Hepático de la Clínica Pasteur de Neuquén. El día de hoy nos va a deleitar con un tema muy importante que se denomina manejo del paciente con lesión hepática focal. Doctor, le concedo la palabra y muchas gracias por su participación. Bueno, nada, primero muchas gracias por la invitación. Gracias a Cora, que no sé si está por ahí, que fue la que me invitó. Sí, Pero bueno, sí. es una alegría estar acá con ustedes. Así que bueno, cualquier cosa me frenan y me preguntan. Bueno, Doc, listo. La, o sea, ¿por qué hablar de lesión hepática focales? O por qué es importante hablar de lesiones hepáticas focales, es porque tiene una prevalencia muy elevada en población general. Eh, si no se encontraron con alguna, ya lo van a hacer porque hasta el 15% de los adultos presenta por lo menos una lesión hepática focal. Y en pacientes de bajo riesgo, o sea, de que no tienen síntomas o que no tienen antecedentes, el 97% son benignas. O sea, uno no tiene que hacer nada. Con una, con una imagen clara alcanza, muchas con ecografía simplemente. Y uno no tiene que biopsiarlas, ni mucho menos resecarlas. Pero vamos a ver que cuando el paciente tiene algún síntoma o tiene algún antecedente, esto no es tan así, uno probablemente tenga que hacer otras cosas. Siempre empieza por una ecografía, generalmente, y nunca pedida por un hepatólogo. Siempre está pedida por otra especialidad. Empiezan con la eco, pedida por otro motivo, y encuentran la lesión hepática focal. Y sacando el quiste simple, donde ecográficamente se tiene características muy típicas y donde si uno no sospecha ni hidatidosis ni un adenocarcinoma, uno con la ecografía ya alcanzaría. O sea, si el ecografista les dice esto es un quiste simple, no hay que hacer más nada. Distinto es si el hígado está lleno de quistes y se transforma en una poliquistosis. Ahí hay que estudiar de otra manera, porque incluso se puede trasplantar. Pero con el quiste simple a lo mejor es la única lesión hepática focal en donde no hay que hacer nada más. Si eso no es, tenemos que ir a imágenes dinámicas. O sea, tenemos que pedir una tomografía o una resonancia sin contraste y sin excepción, porque no hay otra forma de evaluar estos pacientes. Ahora, a diferencia de otras lesiones en otras partes del cuerpo, las lesiones hepáticas focales no se pueden evaluar sin ver los antecedentes del paciente porque las características propias están muy sujetas a lo que el paciente traiga de antes. Entonces, si nosotros tenemos un paciente sano, sin antecedentes de nada, que no tiene síntomas de nada, probablemente nos encontremos con estas cuatro lesiones que son todas benignas. La primera es el quiste simple, es la que yo les decía recién, que ecográficamente tiene algunas características propias que uno no debería pedir una imagen dinámica, pero si se pide, ya está. Y es así, se ve bárbaro, ¿no? Acá incluso tiene otro chiquitito al lado. La segunda en frecuencia es el hemangioma, que fíjense acá, tiene una secuencia sin contraste y se va llenando a medida que pasa el tiempo. O sea, uno se llena poco en fase arterial, como se ve acá, y se va llenando de la periferia hacia el centro. Y esta, que a lo mejor que probablemente es la secuencia venosa o tardía, fíjense cómo se llena totalmente. O sea, capta contraste el hemangioma, pero de forma tardía. Y esto también es muy típico. Y en un paciente sano, con un hígado normal, sin antecedentes de nada, con esto no hay que hacer más nada. Esto no da síntomas, no crece, no se maligniza, ni se transforma. Pasa algo parecido con la hiperplasia nodular focal, que es esta de acá. También puede captar contraste, pero tiene una cicatriz central que es muy típica. Y por último, a lo mejor es el único de las lesiones hepáticas benignas en pacientes de bajo riesgo que uno tiene algo para hacer, que es el adenoma, que capta completamente con contraste. Esto puede lavar el contraste. Y si es hombre, se saca siempre. Si es mujer, si es mayor a 5 centímetros, se puede biopsiar en caso de que no se pueda sacar. Pero es en la única lesión hepática focal benigna en donde uno tiene que a lo mejor hacer una estrategia terapéutica. Ahora, nada de esto sirve, o sea, nada de esto es válido si el paciente tiene cualquiera de estos antecedentes. O sea,
Si el paciente tiene cirrosis, hepatitis virales, como por ejemplo, sobre todo la hepatitis B, entiendo que acá es de baja prevalencia, pero está. Si el paciente tiene antecedentes de cáncer de cualquier tipo, o sea, mama, colon, páncreas, próstata, melanoma, enfermedad inflamatoria intestinal, o si tiene síntomas asociados, pérdida de peso, fiebre o ictericia, o tiene dilatación de la vía biliar por una masa, todo eso cambia el estudio. Uno no puede quedarse tranquilo simplemente con una imagen dinámica en muchos de estos casos. Porque estos se transforman en pacientes de alto riesgo y uno, si bien en estos pacientes puede existir perfectamente un hemangioma, uno lo que no puede es obviar el diagnóstico de una metástasis, de un hepatocarcinoma o de un colangiocarcinoma. Entonces van a ver que las estrategias de diagnóstico y las estrategias de tratamiento en estos casos son completamente diferentes a lo anterior. Entonces, ante una imagen hepática, no solo hay que ver la tomografía, sino que también hay que ver el paciente. Obviamente, si llaman a un hepatólogo a hablar de lesiones hepáticas focales, voy a hablar de hepatocarcinoma. Todos habrán leído que es el sexto cáncer a nivel mundial en incidencia y el tercer cáncer a nivel mundial más asociado a mortalidad. Eso está en todos los libros, está en todas las guías y lo van a leer de cualquier lado. Sin embargo, estos datos en nuestra población son un poco mentirosos, pues cuando ustedes ven incidencia, mortalidad y la prevalencia, todos estos datos están tironeados por lo que pasa en Asia y en África. Fíjense, Latinoamérica es lo violeta. Es una porción muy chiquita del gráfico de tortas. En Asia no solo son más, sino que tienen un problema de la hepatitis B endémica. Y la hepatitis B tiene la característica de no solo dar cirrosis, sino que además puede dar hepatocarcinoma en pacientes sin cirrosis. Entonces, la prevalencia, la incidencia y la mortalidad en ellos es mucho mayor que nosotros. Pero esto no significa que a nosotros el hepatocarcinoma, si bien la incidencia, prevalencia y mortalidad es menor, no nos dé dolores de cabeza porque nuestros pacientes no dejan de estar cirróticos, pero tienen otras etiologías. Fíjense, estos son datos de Latinoamérica. Nosotros casi prácticamente tenemos, en la mayoría de las zonas de Latinoamérica, la hepatitis B es de baja prevalencia, es menor a 1%, en Argentina probablemente mucho menor a eso. Pero sí tenemos mucho, a lo mejor virus C, mucho alcohol, mucho hígado graso. Entonces, al hacer las etiologías de la cirrosis distintas y al no tener hepatitis B, obviamente todos los datos de patocarcinoma van a ser diferentes con respecto a Asia o África. Pero como les decía antes, esto sigue siendo un dolor de cabeza para los que nos dedicamos a esto. Fíjense, estos son los pacientes trasplantados en el cruce en los últimos 10 años, ¿no? Del 2015 al 2025. Entonces, son análisis de datos hasta la semana pasada. Fíjense que el hepatocarcinoma estuvo, o sea, fue la causa de trasplante en un 28% de los pacientes. Y si evaluamos lo que pasó en los últimos 2 años, agarré los pacientes evaluados para el trasplante del 2023 hasta ahora, y me fijé qué porcentaje de ellos venía derivado de evaluación por un hepatocarcinoma. Y el 28% tenían cáncer. O sea, no, esto no hemos cambiado de lo que pasó en los últimos 10 años, seguimos evaluando cáncer y no hemos podido disminuir ni su prevalencia y muchas veces, después le voy a mostrar los datos, su detección precoz tampoco. ¿Qué tenemos que hacer para los que ven pacientes cirróticos independientemente de la etiología? O sea, ¿qué podemos hacer para encontrar estos nódulos y caracterizar estos nódulos? Bueno, esto ya está escrito hace mucho, nosotros no fuimos los primeros, los gastroenterólogos están muy habituados a los programas de vigilancia, como por ejemplo con el cáncer de colon. Nosotros tenemos el nuestro, que es una ecografía con alfa-feto cada 6 meses, porque la intención es encontrar el hepatocarcinoma en estadios iniciales, en donde uno les puede dar un tratamiento que tenga un potencial intento curativo. ¿A quién le tenemos que hacer esto? A la cirrosis de cualquier etiología, de cualquiera, no importa. No todas las cirrosis dan hepatocarcinoma de igual manera. No es lo mismo un virus C, no es lo mismo un virus B, un cirrótico por virus B, que una paciente con hepatitis autoinmune. Pero independientemente de eso, todos cada 6 meses tienen que hacerse una ecografía de screening. Y hay una sola salvedad, que es como les decía antes, los pacientes con hepatitis B no cirróticos, en donde el hepatocarcinoma puede aparecer en estadios precoces. Y acá está aquí está escrito a quién uno debería hacerle, en asiáticos mayor a 40, 50 años, dependiendo si son varones o mujeres, una población muy baja en Argentina,
que tengan coinfección con virus Delta, también muy poca circulación de virus Delta en Argentina, o a lo mejor lo más fácil es utilizar un score que se llama PAGE-B, que es un score que tiene plaquetas, albúmina, el género. Y si este score da más de 10 y el paciente tiene una hepatitis B crónica, uno puede meterlo en screening aunque no tenga cirrosis. Ya hace muchos años que esto se sabe que funciona. Este es el primer estudio que se realizó en la década del 90, se publicó en el 2004, pero inició en el 96, donde por primera vez probaron que hacer ecografía cada 6 meses daba buenos resultados. Fíjese, esto es un estudio asiático, 18.000 pacientes, hicieron 9.000 por un lado, a los que le hicieron ecografía más alfafeto, y a 9.000 por el otro, donde no se les hacía nada y era estándar de tratamiento. Hoy en día esto estaría prohibido hacerlo, pero en su momento se podía. Y para empezar, fíjense, esto tiene una limitación. Estos son qué porcentaje de los pacientes que estaban enrolados en el estudio, un estudio controlado, randomizado, cumplían con la ecografía semestral. Y fíjense que al principio eran todos, la primera lo hicieron todos. Pero cuando pasaron 5 años, solo el 50% de los pacientes se seguía haciendo la ecografía cada 6 meses de forma correcta. O sea que incluso sostener esto en el tiempo es muy difícil. Pero sin embargo, los datos fueron muy buenos. Fíjense, en el grupo screening encontraron un poco más de tumores que en el grupo control, pero más allá de que los encontraron un poquito más, los encontraron en el 60% en estadios iniciales. En cambio, en el grupo control, cuando se los diagnosticaban, en el mismo porcentaje, pero en estadios avanzados. La capacidad de hacerles tratamiento con intención curativa era casi la mitad de los pacientes en el grupo control y casi en el grupo screening, perdón, y en el grupo control el 50% no se les podía hacer nada. Y cuando vieron la sobrevida, a lo mejor este es el dato más duro que tiene la medicina, es la sobrevida a 5 años en el grupo de screening era casi el 50%. Y la sobrevida a 2 años en el grupo control era 7 y a 5 años era 0. Estos son datos muy viejos, pero a partir de este trabajo empezó a ser la ecografía estándar de tratamiento. Y hoy ya tenemos muchos más datos, no solo asiáticos, sino de todos lados. Fíjense, esto se publicó hace 2, 3 años, 59 estudios, casi 150.000 pacientes, donde se vio que la ecografía semestral se asociaba a un 86% más de detección precoz, un 83% más de poder recibir una terapia curativa y además mejoraba la sobrevida. O sea, ya hay mucho dato de esto, uno no puede no intentar hacerlo. La aplicabilidad es difícil, va a depender mucho de que no suspendan los turnos, de tener un ecógrafo que tenga ganas, porque no es una ecografía veloz, uno tiene que tomarse el tiempo, y por eso la sensibilidad y la especificidad de este método cambia de acuerdo a la etapa de la sección del mundo donde se haga. En Asia se lo toman seriamente, la ecografía dura 40 minutos, la ecografía de screening, ¿eh? Entonces tiene sensibilidad y especificidad muy alta. En cambio, en otras partes del mundo la ecografía dura 10, se hace por ecógrafos no expertos y obviamente la capacidad de detección es mucho menor. ¿Cuál es el futuro de esto? Yo eso se los cuento a modo de chisme, nada de esto se hace en la actualidad y mucho menos en nuestro medio. Lo que se está discutiendo es si hay que hacer la resonancia abreviada, con o sin contraste. ¿Qué es una resonancia abreviada? Es una resonancia que dura 10 minutos y que se hace una difusión y un T2. Si eso se puede hacer, dura casi lo mismo que la ecografía, es mucho más caro, eso sí, pero los estudios dan buenos resultados. Modelos predictivos a nivel plasmático marcan, piden alfafeto, alfafeto L3 o PIPCA, y eso sirve para el diagnóstico serológico. Y ya lo más nuevo es la biopsia líquida, es ir a buscar exomas plasmáticos, o sea, pedazos genéticos del tumor, que también en estos estudios tienen un área bajo la curva que es sorprendentemente alta, probablemente se deba al sesgo de selección de cómo lo hicieron. Pero nada de esto tiene aplicación en la realidad. Probablemente algo de esto en el futuro tenga que ver con cómo hacemos el screening, pero por ahora es ecografía y alfafeto y no mucho más. Ahora, ¿qué hacer cuando encuentro un nódulo en un paciente cirrótico? Como yo les decía antes, la cala tenga lo que tenga, aunque les informen un quiste simple, mi sugerencia es que siempre hagan una imagen dinámica, una tomografía y una resonancia, porque el pretest para tener malignidad de estos pacientes es alto. Y van a tener algunas
características. El hepatocarcinoma tiene cosas raras. Es el único, uno de los pocos tumores que en la mayoría de las veces no se biopsia. Eso es raro. O sea, no hace falta la biopsia para el diagnóstico. Y que la biopsia todavía no se ha asociado con ningún factor pronóstico. O sea, si uno ve el cáncer de mama, uno le pide receptores, le pide tinciones. O sea, si uno hace los cánceres oncohematológicos, les pide genes, marcadores. O sea, uno tiene, la anatomía patológica influye mucho, no solo en la estadificación diagnóstica, sino en el pronóstico. Nada de esto pasa en el hepatocarcinoma todavía. Y esto lo convierte en un tumor un poco único. O sea, el diagnóstico de hepatocarcinoma, por las características que ahora les voy a contar, es imaginológico, no hace falta mucho más. Y en la mayoría de los casos, no es necesaria la biopsia para el diagnóstico. Ah, nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien para que esto sea posible. Uno tiene que pedir una imagen tomográfica con contraste y aclararle al técnico que la imagen tiene que ser con tiempo arterial, venoso y tardío, porque si no, no lo hacen de esa manera. Y además uno tiene que decirle al imaginólogo qué es lo qué es lo que está buscando. Y otra cosa más, y esto es, no hace falta el contraste oral para el diagnóstico de esto. Si uno está estudiando una lesión hepática, el contraste oral no ayuda. O no perjudica si lo quieren hacer, pero no suma nada al diagnóstico. Así que si quieren evitar hacerle tomar el contacto al paciente, pueden no hacerlo sin problema. Y obviamente nunca, 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 jamás en el estudio de una lesión hepática focal pedir una tomografía o una resonancia sin contraste porque no les va a servir. Porque hay muchos tumores, sobre todo los más avanzados, o sea, los difusos, los que no tienen bordes delimitados y son infiltrativos, en donde el tumor no se ve si uno no le pone contraste. Y cuando uno ve la toma y dice, no parece tener nada, y después le mete contraste y dice, bueno, ¿dónde estaba todo esto? ¿Por qué rompo tanto con el contraste? Porque es importante entender cómo es la circulación hepática para entender los resultados de esto que les voy a explicar ahora. El hígado tiene doble circulación. Tiene parte de la circulación, un 10-15%, que viene por la arteria, y hay un 80-85% que viene por la vena porta. El hepatocarcinoma tiene circulación arterial exclusiva. Y la glándula propiamente dicha, o sea, el hígado como glándula propiamente dicha, toma contraste generalmente cuando el contraste viene por la porta y no por la arteria. Entonces, lo que nos va a permitir esto es que en fase arterial, cuando el hígado aún no tomó contraste, porque como les expliqué, viene la mayoría por la vena porta, el hepatocarcinoma tome contraste, o sea, capte, se prenda. Y esto se va a llamar realce en fase arterial, o tiene un nombre en inglés que a lo mejor escucharon, se llama washing. Ahora, cuando pasa a la fase venosa, el hígado toma contraste y el hepatocarcinoma, como ya captó contraste en fase arterial, el contraste ya pasó. Entonces, esto se llama lavado en fase venosa, que acá se ve perfectamente. O sea, el hígado toma contraste, el tumor ya lo lavó. Esto se llama washout. Y además tiene una tercera característica típica, que es la cápsula que aparece en fase venosa o típicamente en fase tardía. Entonces, si uno entiende esto, va a entender por qué el diagnóstico, no hay otros tumores que prácticamente hagan esto. Entonces, si uno entiende esto, va a entender por qué el diagnóstico de hepatocarcinoma es imagenológico en la gran mayoría de los casos. Ahora, si la tomografía sale mal contrastada, si uno no hace bien las fases, la tomografía no va a servir. Entonces, esto es importante. Entonces, si uno sabe que tiene realce en fase arterial, lavado en fase venosa y tiene una cápsula, uno muy fácilmente, sin ser experto en el tema, puede utilizar esto, que es el sistema LIRADS, que es un sistema, ustedes si están habituados a los informes de mamografías van a ver que usan el VIRADS. Esto es lo mismo, pero en vez de B de breast, es LI de liver. O sea, es lo mismo para el hígado, y es una estrategia que inventó el Colegio Americano de Radiología para que todas las tomografías más o menos estén informadas
de manera similar y que todos hablemos el mismo idioma. Pero también permite que alguien que no es experto en esto, el imaginólogo que no es experto, fijarme, bueno, ¿tenía realce arterial o no tenía realce arterial? Medía 10 centímetros, entre 10 y 20 o más de 20. Y tenía cápsula, tenía lavado o había crecido con respecto al previo. Y en base a la cantidad de puntos, uno va poniendo las categorías del IRATS 1 al IRATS 4. ¿Y qué significa esto? Bueno, el IRATS 1 es 0% malignidad, es un tumor benigno en un hígado. LIRAT 5, 95% de posibilidades de que sea un hepatocarcinoma, y esto alcanza para el diagnóstico. Esto alcanza. Si un paciente tiene un LIRAT 5, tiene un tumor mayor a 20 centímetros, que lava y capta y tiene un hígado cirrótico, ese paciente tiene un hepatocarcinoma sin discusión, y los pacientes se trasplantan con esto o se resecan con esto y no hay que dar más vueltas. Y el problema empieza con el resto de los LIRATs, el 2, el 3 y el 4, que a medida que aumentan, aumentan el porcentaje de 16% a 40% a 75%. Entonces, uno, con un lenguaje muy simple y una clasificación muy simple, uno puede informar qué probabilidad de malignidad tiene ese paciente o qué probabilidad de malignidad tiene esa lesión. Ahora, obviamente no todo lo que brilla es oro. O sea, el LIRATS solo sirve en pacientes con cirrosis, no sirve, o sea, si el paciente no está cirrótico, aunque tenga fibrosis avanzada, no sirve. Tiene que tener los vasos permeables, o sea, tiene que tener la porta sin trombosis y las suprahepáticas abiertas. No toma en cuenta los antecedentes de hepatocarcinoma, o sea, un paciente que lo resecaron hace un año de hepatocarcinoma y ahora tiene una nueva lesión, para el sistema LIRATS es igual, porque eso no involucra en el diagnóstico. Y obviamente no discrimina bien la presencia de varias lesiones. O sea, uno puede tener una lesión LIRATS 5 y al lado una lesión LIRATS 3, y la LIRATS 3 la toma de forma independiente. O sea, es mucho más probable que esa LIRATS 3 sea un cáncer si tiene un hepatocarcinoma al lado, que si no. Pero eso no lo toma el sistema este, y probablemente vaya a cambiar esto en un futuro. ¿Ahora qué hacemos? O sea, bueno, la Sociedad Europea este año publicó un algoritmo diagnóstico que es muy simple, que está buenísimo para tener en cuenta. Usted se encuentra una lesión hepática focal. ¿Es un paciente cirrótico? O como les expliqué, tiene una hepatitis B crónica. Bueno, automáticamente lo transforma en un paciente de alto riesgo. Le hacen tomografía o resonancia. Y es un IRAT 5, es un hepatocarcinoma. Ya está, no hay que dar más vuelta. Si ustedes hacen una tomografía y una resonancia y tienen un LIRATS, esto es un error, este uno salió mal publicada la guía, es de 2 a 4, bueno, ese paciente tiene que ir a biopsiarse. Antes estos pacientes los esperábamos, pero lo que pasa es que uno no puede decirle a un paciente, usted tiene una lesión de 3 centímetros que por la escala de LIRATS tiene 40, 50, 60% de probabilidad de tener cáncer. Vuelvo en 4 meses que le repito la tomografía. Entonces, la sugerencia actual es que LIRAT 5 es cáncer confirmado, LIRAT 1 es una lesión benigna, LIRAT 2, 3 y 4, uno en lo posible debería biopsiarla. Obviamente, uno tiene que ver qué tamaño tiene, dónde está, qué accesibilidad tiene de una anatomía patológica buena y veloz. Pero bueno, las recomendaciones son estas, uno las aplica al medio donde está. Una vez que diagnostican el LIRAT 5, y yo no me voy a detener en esto, porque me parece que no es para el objetivo de la charla, es qué hacer con el hepatocarcinoma. Y fíjense todos los diagnósticos posibles que tenemos, o todos los, perdón, no diagnósticos, todos los tratamientos posibles que tenemos. Ablación, resección, trasplante, quimioembolización, TARE, radiación extracorpórea, tratamiento sistémico o nada. Y eso va a depender de un montón de cosas. Y yo les muestro esto. Esto es lo que hace o lo que sugiere el Clinic de Barcelona. Esto está hecho por una argentina que se llama María Rey. Lo dirige ella. Y es muy fácil una vez que uno tiene un diagnóstico confirmado por imágenes o porque lo biopsiaron, qué hacer. Y uno, buscando esto está en internet, uno fácilmente puede decir, bueno, ¿qué paciente tengo? ¿Qué tipo de cirrosis tengo? ¿Compensada o descompensada? ¿Tiene hipertensión portal o no tiene hipertensión portal? Bueno, en base al tamaño tumoral y a qué paciente, lo voy clasificando en diferentes estadios y la capacidad de tratamiento va variando de estadios de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
Entonces, si ustedes tienen tumores chicos, o sea, menores a 2 centímetros, que sería el estadio muy temprano, o temprano, o sea, 3 nódulos menores a 3, fíjense, ustedes lo pueden ablacionar, o sea, lo pueden quemar, lo pueden resecar o lo pueden trasplantar. Estos son los tres tipos de tratamiento que mejor sobrevida tienen en el tiempo, fíjense, más de 5 años. ¿Y cómo van a elegir ablación o resección o trasplante? Bueno, de acuerdo al tipo de paciente que tengan. Si ustedes tienen un paciente con mucha hipertensión portal, o sea, tiene varias esofágicas, encefalopatía o ascitis, probablemente no puedan ablacionarlo o resecarlo. Y la única opción de tratamiento en ese paciente es el trasplante. Ahora, si ustedes tienen un tumor chico, bien periférico, en un paciente que no tiene mucha hipertensión portal, a lo mejor resecarlo y no someterlo a una cirugía tan grande con tanta morbilidad como es el trasplante sea la mejor opción. Entonces, no van a tener en cuenta qué tipo de tumor tiene, qué tipo de cirrosis tiene y qué tipo de hipertensión portal tiene. A medida que el tumor crece, o sea, o a medida que el tumor es más grande, cuando uno lo diagnostica, la probabilidad de tratamiento es, es- es menor y uno se va quedando sin tratamientos que tengan tanto impacto en la sobrevida. Entonces, fíjense en el estadio intermedio, que es a lo mejor donde uno puede ir para un lado o para el otro, va a depender si el tumor es extendido, qué número de lesiones tenga, si tiene bordes lisos, si es difuso. Entonces uno puede o trasplantarlo, o hacerle quimioembolización, o hacerle radioembolización, o hacerle radiación extracorpórea, o directamente tratamiento sistémico con inmunoterapia. Y si por alguna casualidad el diagnóstico del hepatocarcinoma ya es tardío, y ustedes ya lo encuentran con invasión vascular o con metástasis, acuérdense que si el hepatocarcinoma invade la vena porta, se toma de la misma manera que si tuviese una metástasis pulmonar. O sea, se interpreta como una lesión a distancia. El paciente empezaría con tratamiento sistémico, con inmunoterapia. Estas son drogas endovenosas, que son caras, que son difíciles de conseguir. Y si el paciente ya no puede recibir nada de esto porque está sarcopénico o con muy mal status performance, ya directamente está en cuidados paliativos con el mejor tratamiento de sostén posible. Pero a lo mejor lo que más fácil es para decir de esto es que independientemente de que ustedes lo clasifiquen, por acá y lo pongan en el BCLC, es que lo que no hay que interpretar es que estos son compartimientos estancos y que solamente se puede ir de izquierda a derecha. Uno puede ir de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda, porque cada vez más pacientes que están en estadios intermedios o en estadios avanzados migran hacia estadios tempranos. O sea, ¿qué significa? Que pacientes avanzados que tenían invasión vascular se hicieron inmunoterapia, la invasión vascular desapareció y uno los puede incluso hasta trasplantar. Cada vez hay más reportes de eso. Entonces, no, o sea, está bien el BSLC, pero no interpretarlo como una cosa estanca, sino como una cosa dinámica que puede ir de un lado o puede ir para el otro. ¿Cómo nos va a nosotros? El año pasado, en julio, creamos en el Hospital El Cruce, que es donde uno de los hospitales donde yo trabajo, la unidad de tumores hepáticos. O sea, es una unidad que consta con hepatólogos, cirujanos, intervencionistas, radiólogos, nutricionistas, entonces, todo enfocado a darle el mejor tratamiento posible a los pacientes con hepatocarcinoma. Y analizamos los pacientes nuevos, no analizamos los pacientes que ya estaban en el hospital, que se diagnosticaron en el último año con hepatocarcinoma, o sea, que vinieron derivados. El 80% vino derivado de otros hospitales. Analizamos 84 pacientes en el último año y a lo mejor esto es para mejorar. Fíjense, pacientes en estadios muy tempranos, o sea, pacientes con tumores menores a 2 centímetros, era el 2,4%. La mayoría de los pacientes eran tumores más grandes. En pacientes con BCLC-A, que eran 3 menores a 3 o 1, el 37%. Y a lo mejor lo más preocupante es esto, es el 33% llegó con cáncer avanzado, o sea, llegó con tumores en vena o con metástasis a distancia. Y el 12% que llegó para cuidados paliativos, o sea, ni siquiera le podíamos poner inmunoterapia, o sea, y entre estos dos suman 50%. Y cuando vamos a ver qué fue lo que hicimos, fíjense, el 50% de los pacientes que analizamos o que vimos en el último año llegaban en estadios tardíos o terminales, en donde prácticamente ya no podíamos hacer nada. Entonces, esto
nos da para pensar y a seguir transmitiendo la importancia del screening y la detección de la cirrosis y la detección de pacientes con factores de riesgo, porque en estos pacientes en tratamiento sistémico o en tratamientos paliativos, la expectativa de vida es muy, muy, muy mala y no podemos hacer otra cosa. Entonces, estamos llegando tarde, perdón, me crucé con esta imagen ayer y me parecía que me representaba mucho. Siempre decimos, no, debemos mejorar, mejorar, pero no llegamos nunca y siempre terminamos llegando tarde. Y esto no es una queja a nadie, ni una crítica a nadie, es nosotros como sistema de salud estamos llegando tarde con estos pacientes con la detección. Entonces, como conclusiones, y para no aburrirlos más, se van a encontrar con un montón de pacientes con nódulos hepáticos y es importante evaluar al paciente y no solo el tumor. Si el paciente es joven, si el paciente es sano, si el paciente no tiene antecedentes, si no tiene síntomas, la probabilidad de que ese paciente tenga algo que sea maligno no es que es cero, pero es mucho más baja. El 95% son benignos. Hay que evaluarlos en la mayoría con imágenes dinámicas y pedir bien la imagen, pedir correctamente la imagen, que sea tiempo arterial, tiempo venoso y tiempo tardío, y hablar con el radiólogo es, les diría, el 50% del trabajo. Hay mucha evidencia sobre las ventajas del screening. Hay muchísima evidencia, ya se recontra sabe esto que mejora la sobrevida, mejora el... Sin embargo, seguimos llegando tarde. Entonces esto nos da para pensar de qué es lo que estamos haciendo mal, si estamos comunicando mal la importancia del screening, si es difícil hacer la ecografía, si, no sé, tenemos que pensar cómo podemos mejorar esto porque seguimos llegando tarde y el hepatocarcinoma sigue siendo el 30% de los trasplantados y no ha bajado en los últimos 10 años. El sistema LIRADS puede ayudar a que todos hablemos el mismo idioma, pero acuérdense que no se puede aplicar a todo el mundo. Si no están cirróticos, no se puede aplicar. Tiene que tener la puerta abierta, las suprahepáticas abiertas. Tiene algunas limitaciones, pero nos permite a todos hablar con el mismo lenguaje, por lo menos. Una vez diagnosticado el manejo del hepatocarcinoma, es muy complejo. Como yo les mostré, puede ser trasplante, ablación, resección, se le puede hacer TACE, TARE. Entonces, es bueno que esto lo haga un equipo multidisciplinario con experiencia en el manejo de esto. No es que es imposible, no es que es difícil, pero sí hay que tener experiencia. Y recordar, por último, con esto creo que no los molesto más, que el hepatocarcinoma es uno de los pocos tumores que se trasplanta. No hay muchos tumores que tengan esta característica. Por eso dije, el hepatocarcinoma es una cosa rara, o sea, se trasplanta, se diagnostica por imágenes, no se biopsia. Y que una vez que se trasplanta, la derivación precoz es necesaria para su éxito. Como yo les mostré, los pacientes que vinieron en el último año, un 50% llegaron a estadios avanzados o paliativos. Y a lo mejor, y no es porque los médicos hayan tardado en la derivación, es que probablemente se haya hecho tardío el diagnóstico. Entonces, mejorar eso me parece que es fundamental para que los pacientes con este tipo de patología les vaya mejor. Muchas, muchas gracias. Bueno, Doc, excelente la presentación, la verdad que muy completa. Fuimos desde el hallazgo de lesiones incidentales hasta el screening, un montón, así que nos encantó la verdad. Acá está la doctora Tonato, que fue ¿Cómo la que estás, le saludó. Ignacio? Hola, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No sé si Sí, me sí, estás perfecto, escuchando. ¿cómo andás? Dale, muchísimas gracias por tu participación, bueno, por la disposición y bueno, por siempre estar dispuestos a colaborarnos, no solo con la charla, sino con todo. No, Te por agradecemos. favor, por favor. Te quería hacer una Ahí, pregunta. eh, sí, sí, eh, decime. con el tema del screening, viste que está estipulado cada 6 meses con la alfa-fetoproteína. La verdad que la adherencia de los pacientes es súper complicada que hagan cada 6 meses. ¿Tenés algún dato por ahí, algo así como si lo estudiaron, hacerlo cada un año, entre perderlo y que no vengan? Sí, a ver, No, hay estudios de hace, se han hecho estudios de screening una vez por año. Eh, Obviamente es mejor que nada. Lo que pasa es que la sensibilidad y la especificidad aumenta a los 6 meses. Por eso claro, es el número perfecto, porque también se estudió a los 3. sí, O sea, bueno, ¿qué hacemos si en vez de hacerlo cada 6, lo hacemos a los 3? Y hacerlo a los 3 no ha demostrado muchas ventajas, aumenta los costos. Es difícil. A ver, hacer una ecografía cada 6 meses parece una huevada, ¿no? O sea, bueno, eh, no sí, parece no, ser simple. Ahora, uno le pide la ecografía, a los 6 meses el ecografista se fue de vacaciones, le reprograman el turno a los 3 meses.
paciente se lo hace 3 meses tarde, ahí le detectan un nódulo. Pero cuando nos viene a ver a nosotros, justo estuvimos de congreso. Entonces le reprograman el turno 2 meses más. Eh, entonces lo terminamos viendo a los 10 meses y en parte también Exacto. es culpa nuestra, no solo del paciente, es el sistema de salud lo que lo lleva a eso. Sí, Entonces, yo lo que siempre le digo a los pacientes es, vos te tenés que hacer una ecografía cada 6 meses. Si yo me muero mañana, vos te tenés que seguir haciendo la ecografía. Y si a los 6 meses yo no te pedí la ecografía, venís y me golpeás la puerta y vemos de qué manera lo hacemos. 5, 7, obviamente no cambia demasiado, pero yo también, lo que a mí me ha resultado un poco es compartir la carga del screening, o sea, no dársela al paciente, pero compartirla. Yo me tengo que acordar y yo me tengo que encargar de que se la haga. Pero bueno, flaco, vos también claro, ponete la pila. recordame Vení. y movete. O sea, la Claro, vacunación no depende solo de los médicos, los pacientes tienen que venir al vacunatorio. Bueno, esto es más o menos lo mismo y me ha dado buenos resultados en que los pacientes me han golpeado la puerta y me han dicho, che, no tengo la ecografía. Bueno, dale, vamos, veo cómo te la pedimos. simplifica la. No es Sí, tan fácil. igual que acá. Pasa lo mismo entonces. Pero no digo, quería Es ver que si por ahí fíjate, estaba documentado algo, les habían pasó hecho a los algún del trabajo o algo. estudio. Claro, A los 3 años, donde se demostró que servía al sí, a los 6. 50%, o sea, a los 3 años el 50% ya no lo tenían hecho. Claro, O sea, sí. y por eso es que están con esto de la resonancia abreviada, del screening plasmático con marcadores o genéticos, ¿viste? Están con esto porque la ecografía tiene sus muchas limitaciones, pero pasa en Estados Unidos. La ecografía de screening en Estados Unidos en muchos lugares no las hacen los médicos. Claro. Las hacen unos técnicos especialistas en ecografía. No son médicos, son técnicos. Y las hacen en 10 minutos. Bueno, en Japón las hacen en 40. Entonces, cuando vos ves los estudios Sí. asiáticos, tienen la sensibilidad y Nada que ver. especificidad del screen es espectacular. Y cuando vas a ver lo que pasa acá, decís, No, bueno, nada pará, que ver. esa realidad no es la mía. Pero bueno, vos mandas a hacer una ecografía y atrás tuyo entra una tiroides, un abdomen, una cadera y un tobillo que se golpeó. O sea, el ecografista tampoco Sí. está entrenado. Entonces, Oh. por Y ahora no no se inventó pasan a una mejor. tomografía Tenemos que ir con esto. directamente. ¿Eh? Pasan a tomografía directamente donde la sospecha, digamos, de la calidad de la Sí, sí, ecografía. sin Perfecto. discusión. Sin Sí, sí, discusión. es O más, resonancia, ¿qué preferís? la tomografía es un muy, muy, muy buen método, es rápido, es accesible. Yo creo que la Cuestión tomografía va muy económica. bien. Yo siempre arranco con tomografía y si me quedan dudas o en algún paciente en particular voy a la resonancia si la tomografía no me termina de definir. Bueno, Pero siempre empiezo con tomografía porque aparte es súper accesible. Y otra cosa más. Si el ecografista no me asegura de que vio todos los segmentos, o le repito la ecografía y si no lo puedo, le pido una imagen dinámica. O sea, si el ecografista me dice segmentos posteriores no, o hígado parcialmente visualizable por meteorismo, o sea, si el ecografista no me asegura que miró todo el hígado, yo le pido de hecho. vuelta la ecografía por otro operador, o le digo mejor el ayuno, y si no puedo resolver, le pido una tomo. O sea, prefiero pedir una tomografía además Sí. que, que No, aparecer seguro. con una lesión de 5 centímetros. No, Pero eso sí. no está escrito, eso es lo que hago yo, que no sé si está No, bien. sí, pero es lo que pasa en la realidad, digamos, más allá de las papers. Dale, perfecto. Acá te quieren hacer una pregunta los chicos. Sí, obvio. Buenos días, Ignacio. Escuchando atentamente tu clase. Por ahí a nosotros lo que nos pasa, que el mayor problema de estos pacientes es cuando te llega un incidentaloma, o sea, un paciente que por no un estudio de una hepatopatía crónica, ni cirrótico, nada, te llega con una aloe hepática. Entonces, inmediatamente lo que se viene a la cabeza uno es una tomografía trifásica, bueno, pero por ahí no tenemos la ayuda como vos dijiste, el tomografista también, dentro de la tomografía de mama, otra de tora, otra, y por ahí no se juega bien con el diagnóstico, ¿me entendés? Entonces también a uno le entran dudas, más cuando tenés alfa feto negativa. Y mi pregunta es la La siguiente. mayoría de las veces. Sí, la mayoría de las veces. Una es la medida de la lesión, ¿viste? Que te dicen 2,5, 3, 3,5, y no sabes bien porque le bajé el pulgar. No, es más o menos así. Y mi pregunta es, ¿cómo seguís con esto? Un poco te lo pregunto, Cora. ¿Va a una resonancia? ¿Cuándo decís que hay que hacer una punción directamente? Si es verdad el mito que una
punción te puede cambiar el estadio de una aloe hepática? Eso quiero que me comentes, por favor. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, varias cosas. Empiezo de atrás para adelante. Lo de la siembra es más un mito que una realidad. Uno puede biopsiar el hepatocarcinoma con mucha, mucha seguridad y creo que no hay ningún estudio serio que haya demostrado que haya siembra y de hecho los europeos hoy en día, y yo estuve en enero allá y ellos lo hacen, ¿eh? O sea, el IRAD 5 es cáncer, el IRAD 4 a la semana lo están biopsiando y sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de no, pum, lo definen rapidísimo. O sea, ellos, el IRA 5 es cáncer, el IRA 4, el IRA 3 se mete una aguja y no lo dudan. Otra cosa que a mí me ha dado, a ver, yo ya me he hecho amigo, pero los radiólogos del hospital me detestaban, me detestaban. Yo iba 3 veces por semana. Está bien, a mí me gusta este tema, yo lo veo y me termino haciendo el tiempo de hacerlo, pero yo bajaba a la consola y me agarraba el radio y decía, che, mirá, informaron esto, ¿lo podemos ver? No, no, dale, no necesito verlo. Bueno, ¿qué informaste? ¿Cómo lo capta? Y lo ves con él. Muchas veces ellos no saben qué es lo que nosotros estamos buscando y siempre le echamos la culpa a los radiólogos y pasa lo mismo que en los ecografistas. Están informando un cerebro, después un pulmón, después un hígado, después una resonancia de rodilla. Tampoco se le puede pedir que ellos sean expertos. Entonces, eh, uno tiene que bajar. Al principio, ahora te juro que soy amigos, y charlamos, vemos las imágenes y charlamos por WhatsApp. Pero bajar, tomar, sobre todo cuando tenemos lesiones que son en pacientes con mucho pretest, bajar, ver la imagen. Esto no le aplica al paciente de consultorio, porque ahí está solo y es el informe, pero en el paciente en un hospital grande, como donde están ahí, siempre hay tiempo, son 10 minutos, es bajar, ver la imagen, discutirla. Si la tomografía no es concluyente, tenés dos opciones para hacer. A ver, es un paciente cirrótico y te informa un LIRAD 3 o un LIRAD 4, que a veces pasa. Tenés dos opciones. O le pedís una resonancia, porque a veces cambia la estadificación del IRAD, porque es un poco más sensible para algunas cosas, y si no, lo tenés que biopsiar o derivar. Es decir, mirá, me llamás y me decís, mira, tengo un paciente cirrótico con un LIRAD 4 con alfafeto normal que mide 4 centímetros. ¿Qué te parece hacer? Lo derivás a un centro, a un centro que se dedique a hacer esto, no necesariamente al hospital de Cruce, al hospital que más cerca tengas, ¿no? Porque habitualmente los centros de trasplante, mirar el hepatocarcinoma en anatomía patológica es complejo, porque el 30% de las biopsias son negativas. eh, y además hay otra cosa, que es cuánto te tarda la biopsia si vos la biopsias. O sea, si vos ¿cuánto tardás en que vos decidís biopsiar una lesión de 3 centímetros hasta que el paciente te trae la anatomía patológica? ¿2, 3 meses? Sí, no, 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 20 Pregunto. días, sí, no, 20, la 30 días, imposición de muchas pero 20, 30 días como mucho, no, no más. Bueno, a mí a veces me tarda más. O No, sea, no, les digo, no. sí, anda a ver al cirujano, que el cirujano consiga turno en quirófano, que tenga ganas de biopsiar una lesión de 2 centímetros, que va a anatomía. Todo eso a veces me lleva un mes y medio. No, eso acá un poquito más rápido porque se hacen Ah, gastro. son Suele unos ser. privilegiados. Dentro de cuando hay A agujas se veces, hacen gastro. ¿qué? Pero también uno tiene que conocer el medio donde uno está. A mí hacer una resonancia me cuesta 3 días y hacer una anatomía patológica me cuesta 40. Entonces, a lo Claro. mejor me es más fácil pedir una resonancia. Si vos tenés todo eso en 20 días, a lo mejor te conviene biopsiarlo. Sí, es más fácil que la resonancia. Claro. Pero eso es propio del centro donde uno trabaja, ¿viste? O Seguro. sea, uno Sí, de tiene que la conocer las discapacidad. herramientas que uno tiene a mano. A mí pedir una resonancia en 2 días está. Ahora pido una anatomía patológica y convenzo al cirujano de que lo haga y me cuesta un poco más. Claro, complejo. Te hago una consulta. Es muy común por ahí esos pacientes, a ver si lo biopsiarías o no, viste, que no son cirróticos, pero tienen un F2, F3, tirando un poquito ya a 4, que te informan muy común hiperplasia nodular focal, lesiones que no tienen características, tampoco por tomografía, nada, lo biopsias directamente o te quedas con ese informe de hiperplasia nodular focal y lo controlarías. Ey, qué buena pregunta, qué Por buena ahí en pregunta. 3 meses. Si es F4, es un cirrótico, ya está. No hace falta estar descompensado ni que el hígado luzca cirrótico. Si tiene un fibroscan que tiene fibrosis avanzada, ya está, entra en el protocolo del IRATS y te olvidas.
La verdad que se discute mucho qué hacer con esos pacientes, porque de hecho un paciente F3 por guía no entraría en screening. O sea, porque todavía como no hay estudios de costo-efectividad, nadie se anima a decir que un paciente con virus C que sea F3 hay que meterlo en screening. Eh, si es un nódulo solo, por más que al radiólogo le parezca nódulo de regeneración, y bueno, ahí tenés un poco más de tiempo, a lo mejor pedir una resonancia, discutir qué te dan los dos estudios, siempre está la posibilidad de biopsiarlo, pero si hay duda y no queda claro, yo siempre prefiero hacer una biopsia de más que de menos, Perfecto. sobre todo el tamaño. Si tiene un tamaño considerable, yo no dudaría, o sea, uno no se puede quedar tranquilo. Como haría, en realidad estamos tan acostumbrados a que el diagnóstico es imagenológico que nos da miedo biopsiar, que es todo lo Sí, contrario a lo que pasa en el resto de los tumores. O sea, si hay un nódulo de mama, a nadie se le ocurriría no biopsiarlo. En cambio, nosotros discutimos horas de cuándo hay que biopsiar. Yo creo que hay que ser un poco más invasivo. prácticos. Si me dice decir, bueno, si con imágenes no me alcanza y tiene algo ahí que no sé definir, yo creo que hay que meter una aguja. ¿Y la aguja que usan? 14, 16. Me parece que nosotros no biopsiamos nódulos, eso no sé con qué biopsian los cirujanos. Nosotros hacemos biopsia de hígado sano, o sea, no Ah, de hígado sano, de parénquima. Cuando hay claro, una lesión hepática focal, nosotros particularmente no hacemos biopsia dirigida, o lo hacen los radiólogos intervencionistas o los cirujanos que trabajan en conjunto con nosotros. claro, está bien. Perfecto. ¿Ustedes biopsian ustedes los nódulos? En el servicio en gastro Sí. sí, pero bueno, Bien, ¿y tienen buen rédito? no, No, no porque me Claro, material suficiente, entonces ya no sé si es el anátomo haciendo el material. el problema de eso es que biopsiar dirigido no es simple. Entonces después cuando no te da nada, empezás con la duda de, bueno, pero pará, no dio nada porque No biopsiamos hay nada. bien, el patólogo lo leyó bien, Mm, o realmente no tiene nada. Entonces yo exacto. aprendí, las biopsias dirigidas yo, es una batalla que entregamos a los intervencionistas porque, o a los percutáneos, porque eso o sea, ellos biopsian más que nosotros, lo hacen mejor que nosotros, tienen mucha más, están todo el día haciendo eso. Entonces, si bien pueden errarle, eh, tienen más tasa de efectividad de lo que hacemos nosotros. Pero vuelvo a lo anterior. O sea, si no tenés a Sí, alguien que lo haga, lo tenés que hacer vos. O sea, no te queda otra. perfecto. Dale, gracias. No sé si, bueno, creo que ya no queda no ninguna sé si otra hay otra Creo que ha pregunta. pregunta. sido claro. Sí, no, Sí, bastante, recontra. muchísimas. Acá quiere Martín preguntarte algo. Una última pregunta. En una aloe hepática no resecable, en un estadio tardío, digamos, tu experiencia con el uso de tratamiento Biológico. biológico oncológico para la sobrevida nada más del paciente. En ambiente hospitalario te estoy hablando, que por ahí se hace mucho más difícil. Si conviene o no, por ahí el paciente te viene con el cuestionamiento de que yo leí, yo escuché, pero bueno, a fines prácticos no sé qué tanto nos sirve la sobrevida del paciente. Sí, Mirá, eh, la, me- para empezar, es buena la pregunta. A mí es lo que más dolores de cabeza me dan en todo, en el día a día por lo que mostré. O sea, el 50% de los pacientes que nos llegan son en estadios avanzados o terminales que son para pacientes para poner inmunoterapia. Para empezar, no se puede iniciar inmunoterapia en un paciente descompensado. O sea, tiene que ser Chaila A5 o A6. Incluso ya hay evidencia que los A5 y los A6 no responden de la misma manera, aunque tengan solo un punto de Chai. Eh, o sea, que un paciente que tiene un tumor avanzado y que tiene un poquito de ascitis, o un poquito de alpoalbuminemia, o un poquito de ictericia, se te queda afuera, porque tiene que ser un paciente muy entero para bancar la inmunoterapia. Eso ya es, para empezar, es un problema y es lo que a mí más me cuesta explicar. Es decir, mirá, tenés un tumor avanzado, pero tenés ascitis, hipoalbuminemia y 2,5 puntos de bilirrubina, que es un child B9. No te puedo dar nada. Y eso es lo que más me cuesta explicar. Y además tenés otro problema que es la financiación. Yo creo que hablando con Cora otras veces, yo creo que ahí el Estado provincial paga la inmunoterapia, ¿puede ser? hasta ahora Más o no, no menos. seguimos. No, no lo logramos. Bueno,
Acá el Estado provincial no, o sea, yo trabajo en un hospital de provincia de Buenos Aires. El Estado provincial no la paga directamente y te dicen, jodete. Y lo que te da en primera línea es sorafenib. Y el sorafenib ni siquiera es marca Bayer, que es donde se hicieron los estudios, es una marca random que es un horror. Que la cantidad de toxicidades que yo veo es muy superior a la reportada en los trabajos. Así que es un problema. Ahora, si vos me preguntás cómo funciona el atezolizumab, bevacizumab o el tremedurba, funciona muy bien. Tienen casi 2 años de mediana de sobrevida contra 8 meses. O sea que pacientes donde no haces nada viven 8 meses, la mediana, o sea, el 50% está muerto a los 8 años. Contra 2 años. Es un montón. Pero además a los 5 años eh, tenés un 10-15% más de sobrevida, que a 5 años también es un montón. O sea, te puede pasar que no, pero hay pacientes que tienen una respuesta espectacular a la inmunoterapia y siempre vale la pena probarla. Lo que pasa es que uno se pelea con los financiadores porque son drogas muy caras. Por lo menos es lo que me pasa a mí en provincia de Buenos Aires. Los que tienen obra social es otro cuento que es más fácil. Pero los que no tienen nada es un drama, que me imagino que es la misma población que tienen ustedes, ¿no? Ahí, o sea, la mayoría no deben tener Sí. ningún tipo de financiador. Acá los chicos te querían hacer una consulta en el tema de el paciente que le encontrás el LOE con que el paciente tenga un virus B o un virus C. ¿Vos le haces el tratamiento exactamente igual? ¿Sabes? Virus B siempre, Siempre. eh, y virus C, sí, eso es una discusión de cuándo hacerla. Se puede dar perfectamente inmunoterapia y tratamiento antiviral, no hay grandes No alteraciones en pasa la nada. combinación de esas drogas. Y lo que se dice es que uno tiene que dar el tratamiento antiviral si la expectativa de vida del paciente es mayor a un año. ¿Y Si el viste por paciente ahí? ya está amarillo con un... ¿Cómo? No, no, perdón. Termina, no, termina. Acá, si el paciente tiene una buena expectativa de vida, o sea, uno piensa que le puede hacer quimioembolización y que si uno lo puede tratar porque disminuye la inflamación y puede disminuir un poco la fibrosis y eso puede hacer que la descompensación sea más tardía y que tolere mejor los tratamientos. Ahora, si es un paciente que es descompensado y uno no va a iniciar demasiado tratamiento, probablemente tratarlo sea una cosa media fútil, no va a cambiar el pronóstico y va a ser un gasto gigante en medicación. O sea, no tiene mucho sentido, pero no sé cómo lo manejan ahí. No, esa era la duda. Por ahí no, no. ¿Mm? Sí, no, acá se lo indica siempre y cuando tenga 12 meses de más o menos de perspectiva de vida, antes no directamente ni lo hacemos tampoco. ¿Y viste por ahí algún downstage? Que por ahí le hagas el tratamiento del virus C y tenga un log que no sea tan grande, te baje estadio y te permita ingresarlo ya a algún tipo de tratamiento curativo, llámese trasplante, Sí, al sí, tratar el sí. C. A ver, sí, obvio. Me ha pasado de tumor con virus C, un tumor grande, ¿eh? Lo trataron, o sea, lo resecaron, un tumor de 7 centímetros con el sujeto normal. Lo resecaron y en el postoperatorio le traté el C. A los 8, 9 meses, 10 meses recurrió, pero recurrió a una lesión chiquita, única, pero ya con bastante menos hipertensión portal. Ese paciente que tenía una lesión única se pidió vía de excepción, se puso en lista y se trasplantó. Perfecto. Y anduvo bien. Perfecto. Una duda. Existe, viste que el muscle D ahora se habla del riesgo de patocarcinoma independientemente de la fibrosis y todo. ¿Hay estipulado algún tipo de screening por ahí para esos pacientes o no? Se está discutiendo eso. Sí, Eh, nada. porque la discusión es si en Muscle D F2, F3 hay que ponerlos en programa de screening por lo que vos decís. Y por ahora la revista te ha puesto en la guía también, y la respuesta sigue siendo no hay evidencia para indicar un screening, porque la verdad que no hay ningún estudio que lo ha demostrado, o sea, uno lo hace por sentido común. Lo que pasa es que muchas cosas de medicina por sentido común después se demostraron que no son útiles. Claro. Pero bueno, también hay otra cosa en cómo estadifica uno la fibrosis en Muscle D, porque nos pasó a nosotros, estábamos en un protocolo de NASH, un protocolo de registro de la industria.
y tenían que tener fibrosis avanzada para entrar al protocolo. Entonces, ¿qué pasó? Le hicimos FibroScan a 30 pacientes que tenían más de 15. Ningún antecedente de nada, solo hígado graso. Diabéticos, hipertensos, obesos, pero todos con hígado graso. De los 15, de los 30 que metimos, que tenían todos FibroScan con más de 15 kilopascales, 90% no tenían fibrosis. Y con el O FIB4, sea, por ahí, bueno, no nosotros me no acuerdo tenemos qué FibroScan. tenían. No, y que Claro, porque como nosotros no nosotros tenemos teníamos FibroScan, FibroScan a claro, mano, fue mejor, digamos. es más, ¿sabes lo que? Hicimos jornada en FibroScan. Nos pusimos en la puerta del hospital y la gente se anotaba y se hacíamos, le hacíamos a todos. Hemos encontrado cada cosa ahí, Sí, nada pero que ver. yo creo que los kilopascales, esto es una opinión personal, no se queden con esto porque probablemente esté mal. Yo creo que los kilopascales que estamos muy acostumbrados a usar en virus B y en virus C, en el hígado graso probablemente en algún momento haya que modificarlos porque nos pasa mucho que te da 14, 13, 15, 16 y después lo biopsiás No, y no tiene fibrosis avanzada. Entonces, meter a una población al 10, 20% de la población mundial en screening por un fibroscan que no sé qué tanta cosa, es como decir, bueno, pará, eso va a ser un lío. Entonces, por ahora nadie le ha puesto el cascabel al gato y nadie dice nada y te dice, no hay evidencia, no hay evidencia, no hay evidencia. Ahora, nadie te va a decir nada si lo haces, ¿no? no, pero digo, por ahí sí tenían algo ya estipulado. No, por ahora seguimos así. Nada. Bueno, perfecto. Bueno, Doc, en honor al tiempo, ya vamos a ir cerrando. Mm, Muchísimas Bueno, me ha gracias por su servido. participación. Sí, Muy claro todo. La verdad Mm, que mm. nos encantó la clase. Un gusto verlos. Cora, bueno, ¿venís al Congreso? sí, claro. Ahora me voy Bueno. a Lima el viernes Ah, al muy bien, DLE, sí, me voy ahí, así que bueno, muy ya bien. después seguimos en Buenos Aires. Comé ceviche. Sí. Bueno, muchas Chao, que Gracias, gracias. tengan lindo ¿no? día. Chao, gracias, Ignacio, nos Chao, vemos. Muy amables. chao.